Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James Anchilo y estamos en un nuevo vídeo en ¿por qué Wuthering no podrá destronar a Genshin Impact? Prepárense y tomen asiento porque hoy es un vídeo algo duro, no va a ser un vídeo larguísimo, o eso espero. Se viene por aquí meme de los editores seguramente porque dure 3 horas de vídeo, es una película. Pero realmente sí que va a ser un vídeo donde vamos a hablar de esta pequeña trayectoria en los primeros días de Wuthering Waves, que puede darnos como análisis de mercado todos los datos que acaba de recabar Wuthering Waves durante sus primeros días y sobre todo es una pequeña comparación. Desde antes está mal comparar realmente, pero Wuthering se ha esforzado en compararse con Genshin, además de que se ha puesto en la propia boca del lobo, emplazándose en los jugadores de Genshin y tratando de sobrevivir con ellos o incluso con los acuerdos de creador que muchos tienen, donde parte del acuerdo de creador y obviamente del dinero en publicidad va ligado a crearse un canal aparte solo de Wuthering Waves para que existan canales como los canales de Genshin que tuvieron un crecimiento y un desarrollo gigantes. Así que hoy se viene un vídeo muy importante. Dejar un buen like, una buena utilidad de net, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, no os los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, y gracias al equipo del canal, y vamos con el vídeo. Primero, como muchos vídeos, para que quede bien contextualizado y las cosas bien claras es lo más importante para evitar, sobre todo, lo que abunda en redes que son malentendidos y toxicidades. Disclaimer número 1. Si no ves el vídeo hasta el final, porque mucha gente en redes es muy polarizada y muy radicalizada y empieza con el Phil tiene contrato con Genshin y por eso no va a jugar al Wuwa, o el Phil está difamando a Wuwa. No. Os adelanto desde ya que por favor juguéis Wuthering y hagáis que triunfe y que explote y que sea un muy buen juego. Os lo digo desde ya. Y otro argumento que he visto por ahí, seguro que firmó contrato del ZZZ, de estos contratos que están haciendo que no te permita jugar a Wuthering. Tampoco. No vais a ver jugar ZZZ en mi canal porque no me apetece, no me gusta y no voy a probar otro juego de Hoyoverse después de ver la clase de empresa que es Hoyoverse. Con los disclaimers puedo seguir infinitamente, pero el resumen es que dejar la toxicidad desde lado, repito, si se va a opinar que sea desde el respeto y que se haya visto todo el vídeo explicando los motivos que voy a comentar en el vídeo. Y no solo eso, sino que cualquier persona que diga Genshin Tard, Wuwa Tard, ya no a mí, sino el resto de opiniones, o que polarice, extremice o simplemente tenga un mensaje de odio obviamente claro, se va a ir totalmente fuera de cualquiera de mis redes y de la mayoría de creadores de contenido que todos estamos lanzando un mensaje de no toxicidad en redes sociales. Toda esa clase de gente, lo adelanto desde ya, sobran en todas las redes sociales y posiblemente necesiten mucho trabajo personal en su vida. Ahora, siguiente disclaimer, y de nuevo vuelvo a comentar. Este vídeo es un vídeo imparcial. Desde el principio comento mi actitud de que me encantaría que Wuthering se ponga top 1 en ventas, o sea, en revenue de gachas, es decir, en beneficios, en millones de dólares, y que eso haga que Hoyoverse e incluso Star Rail o Padre Rail mejoren sus recompensas y demás. Y esa es mi actitud desde ya y hasta el final del vídeo. Sería increíble que Wuthering funcione bien porque eso sería el bien común general y no habría ningún caso, una situación en la que Wuthering funcionando bien perjudicase a alguien. Wuthering funcionando bien beneficiaría a todos los jugadores de todos los gachas, tanto por la competencia como porque ha entrado otro talento al mercado que puede generar también mejoras en los demás, como la variedad y sobre todo los nuevos jugadores que lleguen desde PGR, Punishing Gray Raven, de la empresa Kuro Games, lleguen a probar el resto de gachas. Así que, como digo, toxicidad fuera y mi punto de vista es este. Ahora sí vamos con el por qué Wuthering jamás podrá destronar a Genshin Impact. Bien, empecemos por el principio. Y me da algo de rechazo hacer esto, pero me parece que es necesario para el vídeo. Tower of Fantasy. Empecemos por el principio. Tower of Fantasy fue uno de los primeros juegos que empezaron esta larga historia de los Genshin Killers.
Los Genshin Killers básicamente es un concepto desde el principio del juego en el que Genshin fue un juego revolucionario, increíble, bonito, que despertó un sentimiento de enamoramiento en muchísimas personas como un juego que cumplía un montón de requisitos que la gente estaba buscando en un nuevo videojuego y no podía conseguir, y además el sistema gacha dentro de lo que son los gachas como tal siempre fue muy amigable, muy free to play, y cuanto más tiempo pasamos en Genshin Impact nos dimos cuenta que de hecho los 5 estrellas de verdad son los 4 estrellas que se pueden conseguir gratis en la tienda o gratis en los eventos, como por ejemplo el Festival de las Linternas de Liyue, que te regalan dupes de Gaming, de Xiangling, de Xingqiu y bueno, un largo etcétera de otros vídeos que ya sabéis y no hace falta repetir y tampoco es tan relevante para el vídeo. A pesar de eso, la propia empresa demostró que el propio juego tenía problemas. En este caso, y hablaremos más adelante en el vídeo, no son problemas de optimización, que también los hubo, que mucha gente ahora está diciendo el tema de los problemas de optimización de Wuthering y lo tocaremos más adelante, pero Genshin también tuvo los suyos, como cualquier juego que sale, sino en este caso problemas tanto de contenido como de tomar acciones demasiado precipitadas. Recordemos, para hacer este breve resumen antes del Tower of Fantasy, que Hoyoverse estaba muy claro y abiertamente su intención de que el proyecto durase unos 7-8 años, pero cuando vieron el éxito de su primer lanzamiento dijeron automáticamente no, va a durar el doble el proyecto de Genshin y luego ya se verá si acaso es un juego incluso con más duración. Y literalmente esto hizo que para desarrollar futuras versiones metieran versiones vacías de relleno. La gente se enfadó, 1.3, 1.4, 1.5, los que jugasteis seguro que recordáis esto, y en resumen la gente empezó a demostrar la impotencia que tenían de el gran potencial que podría llegar a ser Genshin como juego y sin embargo solo sentían que estaban reciclando cosas, monetizando a la gente y de hecho no tratando muy bien a la comunidad. Y esto pasó en la 1.0, su primer año, antes de llegar de Inazuma y antes de un montón de cosas que luego recordaréis, funa, tras aniversario, que eso es otro vídeo y otra historia. Ahora, esto lo explico porque este rechazo de los jugadores desembocó, mejor dicho, en que existiera el concepto de Genshin Killer. Cada vez que aparecía un proyecto que parecía que podía no solo hacer frente a Genshin, sino quizá cubrir necesidades que Genshin no estaba supliendo como producto, porque es un juego que es un producto que se entrega a los clientes que son los jugadores, así de sencillo. Simplemente los jugadores mostraban algo tan obvio como lo que estoy explicando y continúa existiendo, tratando de empoderar ese otro proyecto que pudiera competir o rivalizar con Genshin. Aparte de Tower, ya hubo gachas, ya hubo trailers, ya hubo hype, y no solo son Tower y Wuthering, sino esto ha ocurrido más veces, el Genshin Killer. Cada nuevo gacha estilo anime que sale es un Genshin Killer y también hablaremos de esto. El caso concreto con Tower es que una cosa es todo lo que se pueda enfadar la gente y las opiniones radicalizadas que se puedan generar en redes sociales, pero otra que es mucho más importante y está por encima de eso son los datos, las estadísticas, el análisis de mercado y la objetividad que se puede sacar de los datos. De los datos se pueden sacar resultados y conclusiones, y eso es muy complicado que esté por encima, o sea, que una opinión esté por encima de un dato y un resultado. Bien, con Tower, sin ir más lejos, también ocurrieron problemas en su lanzamiento. Se sentían ciertas mejoras o ciertas ventajas que tenía frente a Genshin, como el ser MMO, como abismos infinitos y más contenido endgame multijugador que no tenía Genshin, alguna cosa más, pero la realidad es que por ciertos motivos, como que por ejemplo no tuvo una profundidad decente de personajes. Los servers, tuvieron muchos servers al principio y luego tuvieron que decaer. También problemas de optimización, problemas de misiones y algún otro problema. Ellos mismos se pusieron el listón muy alto al compararse con Genshin, cosa que ya he hablado de eso en otro vídeo, que es el gran problema de Wuthering, que estará por aquí. Y eso, al dar tanta presión, también les genera un problema. Y es muy importante recalcarlo para luego. El último problema que tuvo Tower es que básicamente Genshin simplemente hizo así, como Arlequino, y se deshizo de la competencia. Sacó una 2.8 manzana dorada previa a Sumeru, increíble, con los dominios, si lo recordáis, de Kazuha, de Xinjiang, de Mona y los cuervos, mucho texto de Fischl, que aquí sí que mucha gente le dolió, pero fue una 2.8 previo a una región nueva increíble. Y luego además salió Sumeru y llegó el Dendro. Y esto revolucionó literalmente Genshin Impact. Sumeru a día de hoy ha sido la mejor región de todo el juego.
A nivel de datos, que en otros vídeos y shorts, que lo recordaréis seguramente, he dicho que Fontaine fue la peor región, y esto sacado de contexto, mucha gente se ofendió, pues porque son redes sociales y dices, habrá gente que diga, ¿cómo que hay? ¿La B qué? ¡Me ofendo! Así funcionan las redes, básicamente. Entonces, la peor región de Genshin a día de hoy, a nivel numérico, a nivel de datos, ha sido Fontaine. Que luego tenga personajes como Neuvillette, Furina, una historia muy buena, de las mejores de hecho, no quita que a nivel de jugadores nuevos, a nivel de ingresos, a nivel de hype, a nivel de búsquedas en redes sociales, a nivel de trending, engagement en redes, haya sido la peor, por detrás de Sumeru, de Inazuma, incluso de cuando salió el juego. Cuando salió el juego es imposible literalmente rivalizar porque los números pasaron de 0 a base de 1.000.000 de jugadores. O sea, es imposible superar la 1.0 literalmente. Y Tower of Fantasy tuvo que recoger cable, cerrar servers, había colas literalmente de media hora para jugar cosas multijugador endgame y es un juego muerto. Esto es algo que todavía a los pocos jugadores de Tower of Fantasy cuando lo escuchan también les puede chocar, pero literalmente si analizamos todo lo que ocurrió con Tower, lo que fue durante un mes y luego lo que es un juego muerto. Aunque todavía esté o exista y genera algunos millones, posiblemente ni siquiera haya sido rentable y espero que no lo cierren porque últimamente al menos mantener servidores de juegos es bastante económico dentro de lo que cabe si comparamos grandes obras y proyectos en la humanidad. Dentro de lo que cabe mantener un juego no es un gran esfuerzo, sí cuesta millones de dólares, pero no es tanto a grandes empresas, grandes escalas, pero Tower es un juego muerto. ¿Por qué explico esto y lo comparo con Wuthering? Resumen. Yo ya comenté un análisis de todo esto cuando tenía 1 año y poquito el canal, donde sí comenté las ideas, pero seguramente no lo hice de la manera que puedo hacerlo ahora después de haber aprendido 3 años comunicación, oratoria, de tener una base tan grande y un feedback que me ayuda a mejorar tanto y un equipo ahora por 10 de grande de lo que tenía aquel entonces. Pero el mensaje y la conclusión de ese vídeo es que no solo a nivel opinión, sino a nivel de datos, yo vaticiné y comenté que Tower estaba muerto y se iba a acabar. Es un vídeo que se llama Se acabó Tower y para la repercusión del canal y la comunidad de gachas en aquel entonces tuvo una repercusión espectacular. Obviamente hubo hate, como casi cualquier cosa que se suele comentar en redes. Hay hate si das una opinión sólida, pero fue así. Después de ese vídeo, y no por mí, sino porque la tendencia era esa y simplemente yo la había analizado y traído en un vídeo, después de ese vídeo, a la semana siguiente, Tower básicamente tuvo que reducir servers, a la siguiente semana empezaron las colas larguísimas porque los jugadores dejaron de jugar, empezó un rework creo que a los clanes y alguna otra cosa más, y al mes básicamente de ese vídeo, repito, no por el vídeo en sí, sino porque la tendencia ya era esa, básicamente el juego desapareció. No tiene ahora mismo trends, ni búsquedas en Google, ni nada de eso. ¿Qué ocurre con Wuthering Waves? Ocurre lo siguiente, ahora es el escenario más importante a analizar. Ocurre que Wuthering tiene 2 grandes problemas que al final se resumen en uno que, como expliqué en otro vídeo, no voy a hablar más, pero ellos mismos han decidido invertir todo su capital y su fuerza de marketing en emplazarse en los jugadores de Genshin Impact y los creadores para los jugadores, obviamente, pero además esto trae también la autopresión, pero además la propia presión de los jugadores de Genshin, que es independiente de si ellos mismos hubieran elegido emplazarse en el mercado de Genshin, que es la presión de compararse con Genshin. Esto no es bueno ni es malo, pero trae factores objetivos. Primer factor objetivo, Genshin es un juego que lleva 4 años siendo el líder de mercado, y el único competidor de Genshin es Star Rail, que es de la misma empresa que es Hoyoverse, con lo cual técnicamente ni siquiera es un competidor. Es como si yo de repente me abro otro canal y tengo los 2 canales más grandes de YouTube de gachas. No estoy compitiendo. Llevo el monopolio. Soy el dueño total de la mayoría de los jugadores que ven vídeos en YouTube de gachas. No es competencia. No me obligo a mejorar a mí mismo. Solo juego con un canal y con otro para redirigir al público como a mí me da la gana, literalmente. Pues esto es igual. Entonces, es muy complicado sumarse esa presión. Sumado a lo que os comentaba al principio del vídeo, la presión de los jugadores queriendo un mejor Genshin, que el propio Genshin mejore, la frustración de sentir que Genshin podría ser un juego que cambie literalmente la historia de los videojuegos y solo se quede en el gacha de las polémicas, de las malas decisiones de la empresa, de las recompensas lamentables y de
tratar mal a la comunidad, porque es como se siente toda la comunidad de Genshin a día de hoy. Y todo eso simplemente es recoger, como dije en otros vídeos, despecho y recoger un montón de jugadores frustrados con sentimientos negativos. Ahora, otra vez disclaimer. Sé que hay una gran comunidad, y lo trataremos ahora, de Wuthering con el PGR, la comunidad que está muy a gusto con la empresa de Kuro Games, y eso está bien. Y no solo eso, sino que viendo la otra cara de la moneda, solo estoy hablando de la presión a la que se someten, habrá muchos de estos jugadores que al final simplemente tomen una decisión sana, que sea desvincularse emocionalmente de Genshin, liberar esa clase de sentimientos negativos y realmente quedarse en Wuthering y jugar y disfrutar Wuthering como jugadores sanos de Wuthering. Y ya, y eso va a pasar, y eso va a ser positivo para Wuthering y para el mercado gacha. Pero la situación a día de hoy es esta. Ahora, se ha hecho una buena campaña de marketing y se han dado expectativas gigantes. Todo el mundo, previo a la salida de Wuthering, ya se decía que Wuthering no iba a ser Tower, que no se va a morir, que tiene una base de jugadores alta, que Kuro Games es una muy buena empresa y un montón de cosas que están perjudicando a Wuthering Waves, porque le están dando unas expectativas demasiado altas, al igual que la presión que ya tenían, que deben cumplir. Y aquí viene el gran problema y el culmen de este vídeo. Ha salido el lanzamiento de Wuthering Waves. Hay ciertos menús, esto es una curiosidad nada más, dejármelo en los comentarios, que recuerdan a los menús de Tower of Fantasy. Y no sé si es impresión mía, pero no sé si han reciclado assets o se los han comprado a la empresa de Tower of Fantasy, o trabajadores de Tower of Fantasy están trabajando ahora en el Wuthering Waves de Kuro Games. No lo sé. Pero básicamente que Tower fuese un fracaso y ver menús casi iguales e idénticos a los de Tower, ya solo eso, que es una curiosidad nada más, despierta ciertos recuerdos de Vietnam del Tower of Fantasy. Esto, vuelvo a repetir por tercera vez, solo es una curiosidad, pero es un añadido también. Ahora, un factor importante para la salida de Wuthering Waves es la siguiente. Hay muchos datos de mercado en los que el proyecto de Wuthering Waves estaba planeado para 2025. Y ya ha salido Wuthering Waves. Y estamos a las puertas de junio, mitad de año, de 2024. Es decir, ha salido antes de lo esperado. Aquí muchos diréis, bueno, pues ahora entiendo que tenga algunos bugs y que tenga problemas de optimización. Ojo que ahora hablo de ello también. Se han solucionado la mayoría. Pero simplemente el hecho de estar planeado para 2025 y salir en 2024... posiblemente, y aquí no hay ninguna certeza, es mera especulación, por presión de los inversores, que suele ocurrir en muchísimos proyectos de esta envergadura, ha perjudicado otra vez a Wuthering Waves. Ahora, vamos a hablar del lanzamiento objetiva y tangiblemente. Después de esta situación en la que tienen ellos mismos una campaña de marketing donde han destinado el casi 90% de toda su fuerza a emplazarse en Genshin Impact, jugadores de Genshin Impact y creadores de Genshin Impact. La presión de los propios jugadores, ya no solo por la campaña de marketing, sino porque cualquier cosa que se pudiera considerar un Genshin Killer, quieren adoptarlo como una fuente de despecho y de volcar sus frustraciones, pero como digo, aparte de la propia base de jugadores que tienen del PGR, etcétera, pero a día de hoy todo el ruido, el marketing y lo demás está viniendo de la otra parte realmente. Estoy viendo pocos jugadores de PGR o pocos jugadores que jugando PGR no conozcan o jueguen Genshin Impact. Y el lanzamiento precipitado y adelanto de 2025 a 2024 nos da una situación de lanzamiento de salida que no es tan óptima para Wuthering y tenemos todo lo que ha pasado. Ha pasado que ha tenido un lanzamiento no tan bueno como se esperaba. Y aquí vamos a comentar una cosa de nuevo muy importante. Los gachas son juegos que suelen ser, no digo que sea Wuthering, pero suelen ser agresivamente, tanto a nivel de marketing como de técnicas psicológicas, como de generación de dopamina, como de también un montón de micro detalles para generar adicción, como he dicho en otros vídeos, muy agresivos. Los gachas son los juegos más agresivos a estos niveles y el gacha extrapolado al resto de videojuegos, las loot boxes que ya sabéis, FIFA, cuchillos, juegos de NFT que ya hay muchos, Roblox incluso a día de hoy ya, y es una plataforma de juegos. Buscar la capitalización de mercado de la empresa de Roblox porque os va a explotar la cabeza. Está por encima de gigantes de la industria de los videojuegos. Las skins de LoL, que a día de hoy es un mercado también gacha, en el propio League of Legends, el LoL que todos conocéis. Básicamente explico esto
porque está más que estudiado que en el mercado gacha la campaña de marketing inicial y la primera semana de lanzamiento para los gachas es sumamente importante. Es la más importante de cada juego. Es más, toda la cantidad de jugadores retenidos en los gachas, es decir, después del pico inicial de jugadores, que suele ser una barbaridad ese pico inicial, y luego los jugadores reales que se mantengan y sean los que recurrentemente gastan en el juego y no los primeros días, que hay mucho hype y es un juego nuevo y mucha ilusión y mucho FOMO, es realmente el dato importante. Con lo que esos jugadores remanentes continuos del juego que no tienen que ver con el pico inicial, pero que salen de ese pico inicial, son los más importantes. Si te cargas el pico inicial y en vez de haber un pico inicial gigante hay un pico inicial peor, los jugadores que luego se quedan en el juego también disminuyen. Y esto es un análisis muy importante porque ha pasado con Kuro Games y con Wuthering. Wuthering tenía una oportunidad de lanzamiento espectacular, tenía todos los ojos puestos encima y tenía toda la comunidad de Genshin esperando que fuera el siguiente Genshin Killer. Y Hoyoverse de esto ha aprendido mucho. Ha aprendido en el sentido de no poner toda la leña en el fuego como hizo con Tower of Fantasy, sino ir poquito a poquito con cuentagotas, viendo cómo es la evolución del lanzamiento del otro gacha, moviendo fichas de ajedrez estratégicamente para que les salga bien el hecho de mantener la atención del público. Y ahora también lo desarrolla. Kuro Games tuvo un lanzamiento mucho peor de lo esperado y desaprovechó la oportunidad del pico inicial de ventas. Tuvo problemas de optimización gigantes, a pesar de que ahora estén arreglados. Y además, consejo aquí a los jugadores de Wuthering, si descargáis Wuthering desde la Epic en vez de otras plataformas y jugáis en PC, va mucho mejor que si jugáis en Play Store de Windows o cualquier otra plataforma donde tengáis Wuthering Waves. Así que por favor hacerlo. Han sacado un parche, de hecho creo que ayer, y un mantenimiento rápido en el que también han mejorado muchísimos problemas de optimización. Pero también el segundo, bueno, el primer día en muchos sitios de lanzamiento por el tema de los horarios mundiales, había un bug que mucha gente aprovechó. De hecho se calculan millones de jugadores que podías comprar los packs por $1 y era un bug muy fácil de estos bugs de cambio de moneda con una VPN en diferentes países, y eso ha hecho que baneen cuentas. Por aquí cito un tuit de Kovac y diferentes fuentes porque esto es oficial, de hecho ellos mismos han pedido disculpas. Y para terminar, ellos mismos han hecho creo que 2 o 3 compensaciones gigantes con estos errores, que habla muy bien de ellos, no como Genshin, reconocerlos y generar una recompensa a la altura, que es una multi al permanente, un personaje gratis como disculpas. Han pedido varias disculpas públicas y quieren mejorar todo esto, pero literalmente su lanzamiento ha sido atropellado. Es un buen juego, con un buen sistema de combate y una muy buena exploración, mejor que Genshin en muchos casos, pero ha tenido un lanzamiento atropelladísimo. Estos primeros días, recordar que en cualquier gacha, la primera semana te vas a comer todo el contenido. Te lo vas a comer tanto que los propios gachas, incluido Wuthering Waves, tienen un capeo. Y el primer día te dicen, bueno, el primer día solo puedes subir hasta tal AR o hasta tal nivel de cuenta. El segundo día hasta tal nivel de cuenta. Y Wuthering lo tiene incluido. Y además, ese primer mes, podríamos decir, quizá 3 semanas, está lleno de recompensas. Wuthering está viviendo eso. La gente que ahora, a pesar de los problemas, lo está pasando bien en Wuthering es porque tiene contenido que no tiene en Genshin, pero porque es un juego nuevo, y es porque está ahora mismo saturado, en el mejor de los sentidos, de recompensas. Cuando pasen 3 semanas y se acabe el contenido de Wuthering y haya que ponerse a esperar hasta la siguiente versión, llegues al late donde suelen ser farmeos repetitivos y se acabe también esas semanas de sobreexplotación de regalitos para que la gente tenga estímulos, habría que ver qué punto mantiene Wuthering Waves. Ahora hablemos las cosas buenas. Wuthering Waves, a diferencia de Tower, tiene la base de jugadores del PGR, de fans de Kuro Games que lo respetan como empresa por tratar bien a sus jugadores, y como ya comenté, aparte de la presión de Genshin y todo lo demás, habrá un porcentaje gigante de jugadores de Genshin que se terminen convirtiendo en jugadores de Wuthering porque simplemente sean personas maduras, racionales, que no quieran toxicidad ni guerra y simplemente digan, estoy hasta las narices de Genshin, voy a jugar un juego que yo sienta que estoy a gusto. Pero esto no va a ocurrir ahora. Esto va a ocurrir cuando pasen estas 3 semanas, un mes, cuando realmente sientas el verdadero late de un gacha, que no estáis sintiendo ninguno ahora, y cuando se pase el mes de las recompensas, que ya es cuando el juego se estabilice, que sea algo normal. ¿Por qué comento todo esto?
Porque la situación analítica de Wuthering Waves va a ser a partir de ahora la siguiente. Wuthering no va a poder destronar a Genshin Impact. Wuthering no tiene y ha perdido la oportunidad de ser el número 1, 2, 3 o 4 del mercado gacha. Wuthering ha perdido la oportunidad de ser una gran potencia. Esto no es malo. Wuthering, mi opinión personal, porque esto es más complicado de prever, va a quedarse en un top 5, 6, 7 de tabla de gachas. Y esto es brutal, pero será un gacha más que compita con esos tops debajo de Star Rail y debajo de Genshin, top 3, 4 y 5, que van a estar pues el Nike, y cuando el resto de gachas que ya existían previamente tengan alguna clase de aniversario de recompensas, se suelen poner ahí en el 4, el 5, debajo de Star Rail y de Genshin. Wuthering va a oscilar ese puesto 5. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Y ahora comento lo siguiente, que muchos jugadores de Wuthering estaréis de acuerdo, aparte de este inicio que podría haber sido mucho mejor y es una oportunidad perdida. Tener en cuenta lo siguiente, lo que explicaba antes. Hoyoverse Genshin ha aprendido una cosa muy importante, y es que ya no pone toda la carne en el asador y ya no gasta todas las balas, sino que poco a poco lo va haciendo. El 200 de resina fue un baiteo como una casa, y lo sabemos todos porque ni siquiera cambia tanto. El tema del tráiler de Natlan fue interesante, pero realmente, aunque no hubiera salido Wuthering Waves, se hubieran puesto un tráiler de Natlan, porque en estas alturas ya hubieran puesto ya pusieron anteriormente un tráiler de Sumeru, un tráiler de Inazuma, es decir, no es algo nuevo porque salga el Wuthering. Lo que quizás sí fue nuevo fue este pequeño tráiler o corto relacionado con el anime de Genshin. Esto sí fue algo que nos pilló de sorpresa a todos, pero al final es 2 minutos de corto que es muy bonito, pero son 2 minutos. Pero realmente, si os fijáis, no han movido ficha con Star Rail. No se ha filtrado Natlan cuando normalmente a estas alturas se suele filtrar la siguiente versión. La realidad es que Genshin está esperando a ver qué fichas mueve Wuthering y cuánto es la aceptación y lanzamiento de los jugadores, porque cuando les dé la gana mover ficha y quieran opacar a Wuthering para seguir en el mercado, mueven ficha y ofrecen anuncios, recompensas y eventos en Star Rail, cosa que de hecho la comunidad de Star Rail es incluso muchísimo más fuerte y tiene más respeto, porque les han tratado bien, hacia la empresa tiene ese respeto. Y no han movido ficha con Star Rail, no han anunciado recompensas en Star Rail, no han anunciado nada nuevo en Star Rail porque se las bajó la manga. Y el otro as bajo la manga es que literalmente van a liquear Natlan. Cuando a ellos les dé la gana, como se ha demostrado, ya que el tráiler de los Fatui no se liqueó, lo guardaron como quisieron, el corto animado que acabamos de ver no se ha liqueado para nada. Y cuando ellos no quieren, no se liquea absolutamente nada. Cuando ellos quieran, le dan al botón, se liquea Natlan, todas las redes, se vuelve Genshin Trending Topic y se olvidan de Wuthering. No solo eso, Wuthering sigue siendo un buen juego y se mantendrá. No estoy diciendo que Wuthering se vaya a morir. Recordar lo que ya mucha gente cuando escucha estas frases saca las antorchas. Recordar que Fontaine no ha sido tan bueno. Y se tiene la oportunidad en Natlan de que quizás sea una región increíble porque representa la comunidad de habla hispana, que es la segunda después de la inglesa mayor comunidad. Y diréis, bueno, la China se engloba en la comunidad inglesa, porque los chinos no hablan japonés, los tailandeses no hablan coreano. Entonces, toda la comunidad y los creadores más grandes chinos, aunque Hoyoverse haga live streams en China, están dentro de la comunidad de habla inglesa. Entonces tienen una oportunidad gigante con Natlan y si realmente quieren permanecer en el top, van a hacer un buen trabajo con Natlan después de todos los problemas y los aniversarios fallidos que ha tenido Fontaine. Así que este es el análisis. Aparte de eso, como dato final, tener en cuenta que los datos de engagement en redes, gente viendo juego, gente interesándose, búsquedas en Google y todo este tipo de cosas que son muy fáciles de comprobar. Wuthering tenía una expectativa X que se puede comparar, por ejemplo, con el lanzamiento de Sumeru, con el lanzamiento del propio Genshin Impact, con el lanzamiento de Tower of Fantasy, con el lanzamiento de Star Rail y con algunos otros datos como livestream, eventos especiales de ciertos juegos. Y la realidad es que los datos que ha tenido Wuthering son muy buenos, pero no han sido para nada algo esperado, ni entrando quizá en el top 3, top 2 de tendencias. Entonces, esto también son datos a tener en cuenta para darse cuenta de que al final, básicamente, toda la campaña de marketing está basada en compararse con Genshin, pero no van a quitar, como he dicho en el título del vídeo, no van a destronar a Genshin Impact. Simplemente será un gacha más de top 5 de tabla de revenue, que está increíble y será una comunidad muy buena la de Wuthering Waves, pero va a estar muy complicado y van a tener que hacer las cosas futuros gachas mucho mejor para poder hacer frente a esa hegemonía monopólica de
Star Rail y Genshin Impact. Y esto es muy fácil de comprobar. Así que poquito más. Este es el vídeo. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar este, al final, podcast de casi media hora. Y espero que no se peleen, por favor, las comunidades y que todos los jugadores de Genshin le den la oportunidad a Wuthering para que el mercado funcione mejor y nos beneficie a todos. Que Wuthering crezca. Esto no es un vídeo de decir que Wuthering es muy malo ni nada de eso. Todo lo contrario, tiene cosas buenas y cosas malas. Y ha tenido un mal inicio. O podría haber tenido un mejor inicio, mejor dicho. Pero si los jugadores juegan un juego porque Genshin mejore y no porque el juego sea bueno, va a acabar pasando lo que pasa con otros juegos. Y es que al final, cuando Genshin saquen a Atlan, la gente vuelve a Genshin y el WoW al final se da una piedra en la cabeza. Y eso es lo que no nos gustaría. Que se juegue WoW de manera sana y que la base de jugadores de WoW sea una base fiel y sólida de jugadores que se lo merezcan porque sea un buen juego. No porque todos los despechados de Genshin vayan a buscar lo que no encuentran en Genshin. Básicamente es el mensaje y esto es muy importante. Disfrutar cada juego por su originalidad, su autenticidad, por el trabajo de su empresa y sobre todo porque ese juego os despierte algo bueno y os haga por lo menos sentiros bien y despejaros. No por sentimientos negativos, despecho, etcétera, todo lo que hemos hecho en otros vídeos. Poquito más, disfrutar muchísimo Wuthering. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.